meta de ese espíritu? Destruirlo, ¿sí? Que tú y yo no lleguemos a la meta, que tú y yo quedemos frustrados en el desierto. Pero hoy Dios, a través de su Espíritu Santo, está hablando a nuestras vidas, ¿sí? ¿Sí lo puede ver, lo puede percibir? Qué bueno, porque Dios nos ha dado ese entendimiento para entender su palabra, amén. Y estudiando este tema, vamos a ir a 1 de Juan 4:1. Yo le preguntaba al Señor, espíritus falsos que vienen y acechan nuestra vida, que acechan al pueblo de Dios, a la iglesia, porque le dije que su meta es destruirnos, ¿sí? Y Dios me mostraba que en este último tiempo en la iglesia se ha infiltrado un espíritu falso, que es donde ya no se habla del pecado, hermanos, ni del arrepentimiento, ¿sí? Y se ha querido apoderar, y lo ha hecho en muchas iglesias donde solo se habla de prosperidad, de estar bien, de estar cómodos, de un evangelio ligero, fácil, sin compromiso. Pero le damos gracias a Dios porque Dios habla en nuestra vida y nos está llevando a amar, ¿sí? Y por eso le damos gracias. Vamos a ir a 1 de Juan 4:1. Le damos lectura, hermanos. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Ahí nos quedamos, hermanos. Ahí. Miren, el apóstol Juan le hablaba a la iglesia y le decía que tenía que estar listo y tenían que probar los espíritus, ¿sí? Para discernir si eran de Dios o no. El espíritu de Dios revela verdad, ¿sí? Y el espíritu del enemigo, el espíritu falso, siempre va a hablar mentiras. Siempre va a traer mentiras a nuestra vida para que tengamos apariencia solamente. Pero hoy Dios nos quiere hablar con la verdad. Estudiando iba a ver que un espíritu falso lo que produce en una vida, hermanos, es una conducta destructiva. Y vamos a ir a la historia de Judas, ¿sí? A lo mejor usted ya sabe de Judas, ya le conoce, pero hoy Dios nos quiere dar algo a través de esta historia. Y yendo a la historia de Judas, vamos a ir a Mateo. Amén, aleluya. No deje de alabar y bendecir el nombre de Dios. En el 10:4 vamos a ir. Les cuento, miren, a Judas lo eligió Dios. Ahí en su parte de la palabra dice la elección de los 12 discípulos. Mateo 10:4. Bueno, ahí vemos cómo dice ahí Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Pero si te puedes regresar al 1. Aquí Dios escogió a Judas, hermano, como te ha escogido hoy a ti y a mí, ¿sí? Porque estudiando esta historia Dios me hablaba de que no lo escogió el hombre, lo escogió Dios, ¿sí? Y fíjese, si vamos, la conducta de Judas fue destructiva. ¿Por qué? Porque Judas manifestó hipocresía, manifestó traición y era un ladrón. Esas son las características de Judas, ¿sí? Y yo le decía: Señor, Dios nos ha dado poder, se lo dio a él y lo vamos a ver ahorita. Te ha dado poder a ti, me ha dado poder a mí para echar fuera todo espíritu falso, como se lo dio a él. Y esto era lo que a mí me impactaba, porque ahí en el 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice ahí que solo le dio a 11 discípulos y no nombra a Judas. Dice a los 12. Judas está incluido en los 12 discípulos. La palabra nos dice que nada más le dio a 11 y Judas no. Ahí dice les dio a los 12, hermanos, ¿sí? Y vemos cómo la conducta de Judas fue destructiva. ¿Por qué? Porque él empezó a manifestar estas características. La palabra dice que era hipócrita, ¿sí? Porque cuando esa mujer estaba regando el perfume en los pies de Jesús, a él le dolió supuestamente que ese perfume se regara, porque era de un alto valor, y que se regara en los pies de Jesús. Le dolió mucho y dijo que ese dinero era mejor que se le diese a los pobres, pero no era cierto. ¿Sabe por qué le dolió? Porque él sustraía de la bolsa y era un ladrón. Por eso le dolió, y tenía una falsa identidad. ¿Sabe qué era una falsa misericordia? ¿Sí? Quería aparentar que tenía misericordia del pobre, pero no, vemos que no. Y sabe que en la palabra nunca encontramos
que diga que él iba a ser el traidor. ¿Sabe que él escogió ser el traidor, hermano? Él decidió, porque aquí la palabra me habla que Dios le dio autoridad, pero él no fue cuidadoso, él no detectó ese espíritu falso y lo echó fuera. ¿Sabe qué? Lo cobijó, abrazó lo que Satanás puso en su corazón y permitió que lo destruyera. Vemos más adelante que él fingía una apariencia de santidad. ¿Por qué? Porque él con un beso entregó a Jesús, ¿sí? Y Dios le dio la oportunidad de que él recapacitara, como nos las está dando a nosotros. ¿Sí? ¿Por qué crees que hoy el Espíritu Santo está hablando de que nosotros confesemos nuestro pecado, que vengamos y exhibamos el pecado? Porque si no, hermanos, si no lo hacemos, el pecado nos va a destruir a nosotros. Y hoy nos da una oportunidad como se lo dio a él. ¿Sí? Cuando él entregó, cuando Judas entregó a Jesús, Jesús le preguntó: amigo, ¿a qué vienes? ¿Usted cree que Jesús no sabía que iba a él? Jesús sabía que lo iba a entregar. ¿Por qué cree que le preguntó? ¿Por qué cree que le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Y Jesús siempre vio a Judas como un amigo, siempre lo vio como su amigo, y hasta el último momento diciendo: te doy la oportunidad de que reconozcas y escupas tu pecado. ¿Usted cree que si ahí él se hubiese arrepentido y le hubiese dicho: Señor, yo fui el que te entregué, yo fui el que armé esto para entregarte, ¿usted cree que Dios no lo hubiese perdonado, Jesús no lo hubiese perdonado? Por eso le hizo la pregunta, por eso le dijo: ¿a qué vienes, amigo? Porque para Jesús era su amigo porque lo amaba. Pero él no pudo ver eso, hermano. Él no pudo ver, es lo que Dios está hablando hoy en nuestra vida. Si tú y yo no revisamos nuestra vida y no vemos de qué espíritu falso estamos viendo nuestra vida, nos vamos a ser destruidos. Pero Dios nos dice: detente, ¿sí? Detente. ¿Por qué? Porque escucha mi voz. Yo estoy hablando de que confieses, que confesemos nuestro pecado. A veces incomoda, cuando se nos habla la verdad, incomoda, ¿sí? Porque pensamos y cuestionamos: ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que, si yo ya le confesé todo a Jesús, ¿por qué tengo otra vez? Porque tenemos que sacar y escupir, porque hay pecado en nuestras vidas, hermanos. Y Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos pongamos a cuentas, así como lo hizo con él. ¿Sí? En la palabra nunca dice que él iba a ser el traidor. Él escogió ser el traidor. ¿Sabe que Jesús siempre va a respetar nuestra voluntad? Él jamás la va a violar, ni nos va a forzar, porque Él espera de nosotros que nosotros, dice que ha depositado de su gracia en nuestra vida. Él espera que tú y yo reconozcamos, nos arrepintamos, nos volvamos a Él. Dejemos de hacer lo que a Él no le agrada y busquemos lo que Él quiere, porque revisemos nuestra vida, si no estamos viviendo conforme a lo que Dios nos está pidiendo, conforme a la palabra, entonces no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Sí, porque el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y el Espíritu Santo nos guía, no nos va a guiar a la verdad, a la mentira. Entonces revisemos, hermanos. Hoy Dios nos dice que hagamos un alto, que nos detengamos y que veamos. Revisemos nuestra vida, porque a veces el enemigo nos engaña, y así lo engañó a él. Dios le dio la autoridad para que lo echase fuera, pero él se dejó envolver, y ¿sabe qué? Empezó a manifestar, su conducta manifestó que él iba a ser el traidor, porque la palabra no dice que él iba a ser, el que iba a traicionar a Jesús. Pudieron haber sido los otros 12, y si él se hubiese arrepentido y no hubiese habido de los 12, pues Dios tenía que ver de dónde iba a salir el que dice la palabra que estaba escrito el hijo de perdición, pero hubiera dicho: yo no quiero ser el hijo de perdición. ¿Crees que nos enseña algo la vida de este hombre? Nosotros, yo no quiero ser como Judas. Yo hoy a Dios te hace una pregunta: ¿tú quieres ser como él, hermano? ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oír a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sabes cuál fue el error de Judas? Su error fue que él creyó que vivir acompañado de Jesús, de estar con él y de andar con él, se le iba a pegar la santidad, se le iba a pegar la misericordia, la humildad, el amor. Él dijo: no, pues ellos viven en humildad y misericordia. Jesús más predicó el amor, Jesús predicó la misericordia, Jesús les enseñó con el ejemplo. No digo: no, pues aquí sigo y aquí me camuflajeo y aquí doy una apariencia. Pero no, hermanos, porque eso lo llevó a la perdición. ¿Sí? La palabra dice que tiene en Hechos 1, si quiere ver ahí en Hechos 1:18, nos habla cómo murió. Dice que se ahorcó en un árbol, cayó de cabeza y se reventó, sus entrañas se derramaron. ¿Sí lo puede leer?
como te decía yo, tuvo una muerte horrible, y eso no es lo peor, sino que partió y no pudo entender que Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, que Dios le dio la oportunidad de que recapacitara, porque le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Ahí hubiese dicho: ¿usted qué hubiese hecho si hubiera sido él? Yo me ponía en ese lugar y: Señor, pues ahí me humillo y pido perdón. Le dio la oportunidad que reflexionara, porque si Jesús sabía que venía él, sabía que lo iba a entregar. Como te digo, su conducta delató o lo dio a conocer que él sería el que ocuparía ese lugar. Él fue el que llenó los requisitos para ser el traidor, ¿sí? Hipócrita, mentiroso, falso y muchos pecados más, que dice que él siempre vivió, era el tesorero. Dios lo escogió para que fuera su discípulo, lo llamó para que fuera un discípulo, no lo escogió para que fuera el traidor. Como hoy a ti y a mí tenemos entendido que es Dios el que nos ha escogido para estar aquí, para servirle, para serle fiel, para adorarle, para servirle a través de un ministerio. ¿Sí estás consciente de eso, hermano? ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy tomemos esta palabra, que Dios es corta pero es sustanciosa, y Dios habla en nuestra vida, y créalo que lo está haciendo y lo seguirá haciendo, porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento, que vengamos a Él. Hoy, ¿qué nos pide Dios? Que confesemos nuestra porquería, el pecado, todo lo que está escondido. Si Dios lo ha revelado una y otra vez, es Él, hermanos, el que está hablando. Solo tenemos que hacer caso y oír a la voz del Espíritu Santo, para no contristarlo, para que Él no se aparte. Si yo en la vida de este hombre digo: Señor, ayúdanos a vivir y a entender lo que tú estás hablando, o no entenderte, a obedecerte lo que tú estás pidiendo. Solo tenemos que obedecerlo. Si nosotros somos humildes y obedecemos a su voz y hacemos caso de la palabra que Él habla día tras día, viernes tras viernes, domingo tras domingo, sigue pidiendo eso, hermanos, y lo seguirá pidiendo, ¿sí? Hoy aprendemos de este hombre que su conducta fue destructiva y que él escogió ocupar ese lugar, ocupar ese papel. Hoy Dios te dice: yo respeto tu voluntad y no te voy a forzar. Yo te digo, ¿confiesas tus pecados o seguimos viviendo igual? ¿Por qué cree que el pueblo, que Moisés le preguntaba y Josué le preguntaba al pueblo? Moisés le dijo: hay aquí la bendición y la maldición, la vida o la muerte, escogeos. ¿A cuál quiere decir? Si no hubiera hecho Dios, no, que se vayan todos por el camino del bien. Pero Dios siempre va a respetar nuestra voluntad y no nos va a forzar. Solo ha depositado de su gracia, lo que no merecemos, ese favor inmerecido, lo ha depositado sobre nuestra vida. ¿Para qué? Porque espera de nosotros que volvamos a Él y que nos arrepintamos y que reconozcamos que le hemos fallado. No sé si estás dispuesto a hacer esto hoy a través de esta palabra, que le pido a Dios que llegue a nuestro corazón y a nuestro espíritu, y que haga lo que Dios quiere que haga, que cumplamos su propósito. Cierra tus ojos, pon tu mano en tu corazón, si le crees a esta palabra, ¿sí? Si le creemos vamos a obedecer, si le creemos vamos a hacer lo que Dios nos pide. Hoy pon tu mano en tu corazón y vamos a decirle: Señor, ayúdame a confesar todo lo que hay en mí, todo lo que está oculto, ese pecado que a pesar de que estamos aquí, hemos pecado, hemos fallado, Señor, y estamos sucios. Tú lo revelas. Tú eres un Dios fiel, pero también eres un Dios rico en misericordia, y tú quieres hacer misericordia con nosotros, y dice la palabra: y volverá a tener misericordia de nosotros. Sí, hermano, lo ha vuelto y vuelve cada día y deposita nuevas misericordias. Por eso es que estamos de pie, por eso es que no hemos sido consumidos. Y Dios te dice y me dice a mí hoy que ejerzamos esa autoridad, porque así como Él escogió a los 12, los llamó, los escogió, los eligió para que estuvieran con Él, para que aprendieran una vida de misericordia, una vida de amor, de humildad, de obediencia. Hoy te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, y nos ha enseñado con ejemplo esta vida. Hoy, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes a confesar todo lo que está dentro, Señor, todo lo que nos avergüenza. Hoy queremos exhibir el pecado, Padre, porque no queremos que ese pecado oculto nos destruya, Señor. No queremos que acabe con nuestra vida como lo hizo con Judas, Señor. Hoy tomamos esta palabra, Señor, y tomamos esa autoridad que tú ya has depositado en cada uno de nosotros, y ese libre albedrío y esa voluntad que la rendimos a ti, Señor, para obedecer tu palabra, Señor, para hacer lo que tú pides de cada uno de nosotros, que nos volvamos a ti, Señor. Gracias porque eres fiel.
porque hablas cada día, Señor, y queremos seguir escuchando tu voz, Padre. Amén.